bien, mis hermanos, les invito a que busquemos en nuestras Biblias Marcos capítulo 7, verso 17 al 23. El tema del mensaje en esta mañana, lo que contamina al hombre, segunda parte. Le invito por favor a que estemos de pie, vamos a durar un ratito ahí sentado. Oremos al Señor antes de la lectura. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana una vez más estamos delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra ha de ser expuesta, porque has provisto los medios para que estemos en este lugar prestos a recibir esa palabra. Padre, no queremos ser oidores olvidadizos de tu palabra, queremos ser hacedores de la misma. Y para que podamos ser hacedores de tu palabra necesitamos ser personas oidoras, atentas a ella. Te suplicamos que tú quites toda distracción, que todo nuestro ser por completo esté atento, preparado para recibir tu palabra. Te suplicamos que tú hables a nuestras vidas a través de una correcta exposición de ella, que tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a nuestros corazones, que al salir de este lugar podamos salir con esa plena convicción de arrepentimiento en aquellas cosas donde hemos obrado mal, esa plena convicción, Señor, de hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú has revelado en tu palabra. Esa plena convicción, Señor, también de compartir estas verdades a los que nos rodean a través de una vida de testimonio y también a través de nuestros labios. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Marcos 7, 17 al 23, nos dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo que contamina al hombre, segunda parte. Nosotros vimos el domingo pasado, cómo a partir del verso 9 de este capítulo 7 de Marcos, el Señor Jesús señala específicamente qué es lo que en verdad contamina al hombre, lo que rompe su comunión con Dios, lo que mancha sus ropas santas, lo que lo hace sucio ante la presencia de Dios. El pasado domingo nosotros vimos en los versos 7 al 16 que la rebelión contra Dios, la rebelión a escuchar esa voz y esa actitud interna del corazón que lleva a dejar el mandamiento divino por seguir una tradición, a escuchar lo que se quiere en lugar de escuchar a Dios,
A cuidarse de lo externo sin tener en cuenta lo que hay dentro del corazón es precisamente lo que contamina al hombre. Vimos también en aquella ocasión que no es lo externo lo que contamina al hombre, como vimos que no son las manos sin lavar, ni tampoco sin lavar la comida, ni las cosas o lugares. Y en aquella ocasión les decía que cuando los escribas y fariseos se acercaron a Jesús preguntando las razones por las cuales los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, ellos no lo estaban viendo desde el punto de vista fisiológico o físico, ellos lo estaban viendo desde el punto de vista espiritual. Y es en ese sentido que el Señor les responde que el lavarse las manos, o mejor dicho, el comer sin lavarse las manos, no era lo que contamina al hombre. Estamos hablando del aspecto espiritual. Es bueno que usted tenga eso en claro, porque no me gustaría que usted se vaya de este lugar pensando que el no lavarse las manos no tiene ningún efecto para su vida. No, estamos hablando del aspecto espiritual. Y eso es lo que el Señor está abordando, porque los escribas y fariseos habían hecho una serie de rituales para decir o para tratar de justificarse delante de Dios, y no le estaban dando la importancia debida al mandamiento que Dios había dicho, de que era necesario primero obedecer lo que claramente estaba en su palabra antes que todos esos rituales. Y el Señor puso un ejemplo allí, donde Él decía que estos escribas y fariseos habían olvidado el mandamiento de Dios de honrar a padre y a madre, por decir que todo lo que ellos pudieran tener para ayudar a su padre y a su madre era mejor dedicado al Señor. Y el Señor les dijo: por esa razón ustedes están quebrantando el mandato divino, ustedes están quebrantando el mandamiento divino. Pero en esta ocasión, mis hermanos, eso fue el domingo pasado, en esta ocasión el Señor va a denunciar una lista de pecados que demuestran la contaminación que hay dentro del corazón del hombre, de lo cual la contaminación ceremonial, que era lo que Dios había ordenado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no era más que una señal que apuntaba a lo que debía de haber en el espíritu, en lo interior. Entonces sigamos viendo a la luz de las Escrituras lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? De los versos 17 al 19, lo que acabamos de leer, me gustaría que usted vuelva allí. Nosotros vemos que el Señor insiste que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre. El Señor nos insiste en indicar que aquello que mancha las vestiduras santas de los escogidos de Dios no son las cosas externas. Específicamente, no es lo que entra en su cuerpo. O como dice Mateo en el pasaje paralelo, no es lo que entra en su boca. Y Jesús nos advierte que esto debemos entenderlo nosotros, sus discípulos, que esto es algo que también debemos de entenderlo nosotros ahora en el siglo XXI. Como en otras oportunidades, luego nosotros vemos que luego de que Jesús se ha apartado de las multitudes, entonces los discípulos aprovechan ese tiempo de intimidad para acercarse a Jesús y preguntarle al Señor para recibir más claridad, más luz al respecto a lo que el Señor acababa de decir, que vimos el domingo pasado hasta el verso 16. Y el Señor en su misericordia, ¿qué hace? Le dice: no me preguntes eso, ya yo se lo expliqué, estoy harto de que me lo pidan y yo explicárselo. No, Él no dice eso, mis hermanos. El Señor en su misericordia, Él les explica y les amplía la enseñanza. Pero lo interesante de esto es que ya los discípulos
llevaban cierto tiempo andando con Jesús. Ya ellos habían estado expuestos en varias ocasiones a las enseñanzas de Jesús. Y a pesar de ello, a pesar de que habían estado por un tiempo con el Señor, lamentablemente ellos todavía seguían con un pensamiento similar al que tenían aquellos que los condenaban a ellos y los declaraban a ellos impuros. Ellos tenían un pensamiento similar a los escribas y fariseos. Entonces es algo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora, acá, nosotros que estamos aquí reunidos. ¿Cuánto tiempo tiene usted escuchando la palabra de Dios? ¿Qué tanta doctrina usted ha escuchado? Y la pregunta más importante, ¿qué tan diferente es su forma de pensar a la forma de pensar del mundo? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado su forma de pensar a la forma de pensar de los que están lejos de Dios, aunque dicen estar muy cerca? ¿Qué tanto ha cambiado? Porque eso es algo para usted también. Quizás usted se encuentra en una situación similar a los discípulos, donde el Señor también tiene que decirle a ustedes, mire lo que Él dice acá, acompáñeme al verso 18. ¿Cómo dice el Señor? ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Quizás nosotros estamos en esa misma condición, quizás usted está en esa misma condición. Quizás usted todavía encuentra dificultad en entender y aplicar de manera correcta las enseñanzas de Jesús a su vida práctica y a sus relaciones. Quizás no ha habido un esfuerzo consciente de parte suya de involucrarse todo su ser con más fuerza, con más ánimo, con más voluntad en aprender las enseñanzas que ha recibido por tanto tiempo. Quizás ha habido en usted ese descuido. Quizás también para usted esa palabra que le dijo el Señor a sus discípulos. ¿Están ustedes también tan faltos de entendimiento? El Señor nos manda a cada uno de nosotros a renovar nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 nos enseña, mis hermanos, que tenemos que renovar constantemente nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, para que el mundo no nos influya a nosotros, sino nosotros influir al mundo. Y eso demanda un esfuerzo de su parte. Si usted no se esfuerza en cambiar su manera de pensar y de actuar, fácilmente el mundo se lo va a llevar. Fácil el mundo lo va a arrastrar. Fácilmente el mundo va a ir imponiendo sus filosofías a su vida. Y cuando usted menos se dé cuenta, ya usted va a estar hablando y actuando conforme al mundo. Eso fue lo que ocurrió con estos discípulos. Había estado el Señor mucho tiempo con ellos, pero ellos todavía no habían cambiado su forma de pensar y de actuar. Todavía seguían las corrientes filosóficas y religiosas de los escribas y de los fariseos de aquel entonces. ¿Cómo está su vida? ¿Sigue usted la corriente del mundo? ¿Sigue usted pensando como el mundo a pesar que dice ser creyente? ¿A pesar que dice ser discípulo de Cristo? La invitación en esta mañana es que usted comience a analizar dónde usted está. ¿Qué tanto ha avanzado en su conocimiento del Señor? ¿Qué tanto necesita del Señor? Pero más aún, ¿qué tanto esfuerzo de su parte usted debe de poner para que su manera de pensar y de actuar no sea moldeada conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios? Eso es lo primero que vemos aquí, mis hermanos. Mucho tiempo llevaban los discípulos y todavía le faltaba mucho por aprender. Y lo veremos acá, todavía les faltaba mucho. Esto nos sirve a nosotros como advertencia, porque ellos anduvieron por ese camino no quiere decir que irremediablemente yo tengo que seguir por ese camino. No, a mí tiene que servirme eso como un modelo para evitar los mismos errores que ellos, en los que ellos cayeron. Amén.
No es lógico pensar, mis hermanos, que lo de afuera pueda contaminar al hombre, teniendo en cuenta que cumple su proceso natural en el organismo y finalmente es desechado. Y hablamos del aspecto espiritual. Usted sabe que los alimentos que consumimos no entran a nuestros corazones. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando del asiento de las emociones. Está hablando de nuestros espíritus. Lo que usted come no entra a su espíritu, entra a su cuerpo físico. No entra a sus afectos, a sus voliciones, a sus pensamientos, a sus emociones, sino que entra a su estómago. Y si son realmente alimentos, si son nutrientes, pues entonces esos van a ser enviados al resto del organismo físico. Pero si no son nutrientes, el mismo cuerpo los desecha. Como bien dice el Señor en el verso 19. Porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? ¿Dónde entra? Verso 19. En el estómago. ¿Y qué ocurre? Y me gusta la versión Reina Valera, que en esta ocasión dice, y va a la letrina. Pero aquí no lo dice nuestra versión. Entonces, ¿dónde queda la superstición de los hombres? ¿Dónde quedan los pensamientos y prácticas animistas de ver cosas y objetos, ver cosas espirituales en objetos inanimados? Como ocurre muchas veces en muchos hermanos, que ven una imagen y dicen, eso es del diablo. Ven una madera, mira el diablo, o otros, los más santos dicen, se le apareció alguien allí. No, mis hermanos, no hay relación entre estas prácticas animistas y lo que realmente contamina al hombre. Y en consecuencia, con esta enseñanza, nos dice la palabra que el Señor hizo, ¿qué cosa? ¿Qué hizo el Señor? Declaró limpios todos los alimentos. Recuerden, si usted no lo ha leído, yo quisiera que usted lo pudiera leer en Hechos 10, que Pedro tuvo una visión donde Dios le dice a Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Cuando Pedro vio una visión de un lienzo que descendía del cielo con todo tipo de animales que para la ley judía eran impuros, y oyó una voz Pedro que le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro respondió, no, Señor, porque ninguna cosa impura he comido jamás. Y el Señor le repite en varias ocasiones, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y hago referencia a Pedro porque Marcos, el autor de este evangelio, viene con esta misma convicción, porque Marcos, según la historia, tomó muchas referencias a la vida de Jesús de parte del apóstol Pedro. Es decir, Marcos no fue un testigo presencial de todo el ministerio público de Jesús. Y por lo tanto, gran parte de lo que él escribió, pues fue porque lo oyó de Pedro. Y esto también él lo había, asumimos, lo había oído de Pedro. Y por esa razón en el verso 19 al final de este capítulo 7 de Marcos, él dice que así hizo Jesús limpio a todos los alimentos. Declaró así limpios todos los alimentos. En adelante, y apuntando a esa obra expiatoria, aquellas cosas que eran señaladas mediante la impureza ritual como impuras, pues ya serían pagadas por completo por Cristo en la cruz, quien daría un sacrificio perfecto para limpiarnos de toda contaminación. Y a partir de ese sacrificio de Cristo, todos los alimentos quedaron siendo limpios. Por esa razón ya no tenemos alimentos impuros. Todo
debe de comerse con acción de gracias. Eso nos dice el Señor en 1 de Timoteo 4:4. Todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Todo lo creado por Dios es bueno. Así que mis hermanos, no es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que lo contamina. No son las comidas, no son las cosas meramente externas, sino, y este es nuestro segundo punto en esta mañana, sino lo que sale del corazón. El verso 20 declara: lo que sale del hombre, ¿qué ocurre? Eso es lo que contamina al hombre. Y aún la primera parte del verso 21 dice: porque de adentro del corazón de los hombres es que salen estas cosas que inmediatamente el Señor va a enumerar. De modo, mis hermanos, que por más limpio, por más pulcro que parezca por fuera un ser humano, por dentro puede estar totalmente putrefacto, lleno de toda maldad, de toda contaminación, porque dentro de su corazón hay toda clase de impurezas, hay toda clase de contaminación. Recuerde que en una ocasión el Señor Jesús llamó a los escribas y fariseos como sepulcros blanqueados, muy hermosos por fuera, pero por dentro llenos de todo tipo de huesos, de inmundicia. Y esto quiere decir, mis hermanos, y esto quiere decir que los afectos y la voluntad de estas personas estaban contaminados por el mismo hombre y no por ninguna cosa externa a él. Era su corazón, sus emociones, sus sentimientos lo que estaban contaminados. Entonces este principio que nosotros vemos aquí no nos permite estar de acuerdo con un filósofo que vivió 2 siglos después del gran reformador Juan Calvino, un filósofo que vivió en la misma ciudad de Ginebra donde Juan Calvino fue el gran, vamos a decir, director, pastor, propulsor de esta ciudad de Ginebra, un propulsor de un pensamiento que está totalmente opuesto a las Escrituras. Este hombre se llamó Rousseau y escribió un libro llamado El Contrato Social. Y este hombre Rousseau decía que el hombre nace bueno y que la sociedad lo corrompe. Pero eso no es lo que enseña las Escrituras. No es, mis hermanos, que la sociedad vuelva malo al hombre, sino es que el mismo hombre quien ha buscado muchas artimañas, como dice la Biblia en Eclesiastés 7:29. Es el hombre, es de adentro que sale. Claro está que la sociedad puede contribuir a que eso que hay adentro aflore con más fuerza, se fortalezca, claro que sí, pero no es la sociedad lo que corrompe al hombre, es el corazón del hombre, ese corazón que no ha sido redimido, ese corazón que necesita a Cristo, ese corazón que necesita ser salvado, ser renovado, ser regenerado, ser cambiado por el poder de su palabra, por la preciosa sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Es lo único que puede cambiar al corazón del hombre. Es lo único que puede cambiar su corazón. Es lo único que puede transformar su vida. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso el mundo necesita a Cristo. Y a los seguidores de Jesús el Señor les dice precisamente esto. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que lo hace impuro? Y comienza a enumerar. Pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Qué sale de su corazón? ¿Qué sale de su corazón? Solamente lo que hay dentro, no lo que está afuera de usted.
¿Es usted puro o impuro? Eso depende de lo que hay en su corazón. Eso es lo que nos dice la palabra. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto, que es una explicación y una ampliación del segundo punto. Lo que contamina al hombre, ¿usted sabe qué son? Las maldades del corazón. Las maldades del corazón. Las maldades que hay dentro de él mismo. Es lo que contamina al hombre. El hombre nace perdido en sus delitos y sus pecados. El niño, según va creciendo, va mostrando lo que hay en su corazón. El niño no necesita que se le enseñe a hablar mentira. El niño no necesita que se le enseñe a golpear al otro o quitar lo que no es suyo y él quiere. Eso lo aprende, eso no lo aprende, eso nace. Nace desde dentro de ese niño. Por eso también el niño necesita a Cristo. En los versos 21 al 23, mis hermanos, de modo general, no son las únicas. Cristo enumera cuáles son esas maldades que salen de dentro del corazón. Esas maldades que son las que contaminan al hombre. Vamos a revisar algunas allí, mis hermanos. Vaya conmigo, versos 21 al 23. Mire lo que dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosas? Los malos pensamientos. ¿Qué son estos? Diálogos, raciocinios, cosas malas. Lo que hablas dentro de ti mismo y que a veces expresas también es voz alta y te mueve a actuar de manera impía. Proverbios 23:7 nos dice eso. ¿Qué diálogos hay dentro de ti respecto de la vida, de tus relaciones de la gente a tu alrededor, de ti mismo? ¿A qué te llevan esos diálogos? ¿A dónde te llevan esos diálogos internos? ¿Qué otra cosa vemos allí? Malos pensamientos, ¿qué otras cosas? Fornicaciones, impureza, inmoralidad sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto incluye toda clase de acto sexual que no sea la relación dada por Dios para la procreación y el placer dentro ilegítimo dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ideología de género que tanto se vende hoy día no es más que inmoralidad sexual, un pecado que, como los demás, sale de dentro del corazón del hombre. Por lo tanto, no es un derecho que tiene el hombre de pensar y actuar diferente, sino es una perversión de la cual Dios llama al arrepentimiento como cualquier otra cosa. ¿Qué otra cosa vemos? Robos, verso 22. Avaricias o envidias, el acto de tomar lo que no le pertenece, desear lo que le pertenece a otro. Es un pecado que sale ¿de dónde? Del corazón, que piensa mal respecto a la provisión de Dios. Un corazón que no está agradecido con la bondad prodigada por el Señor, sino que desea lo que no tiene, o aún más de lo que tiene, trayendo grandes males, no solamente sobre su vida, sino sobre su entorno, sobre sus allegados. ¿Qué otra cosa vemos allí? Homicidios,
Pero cuando nosotros leemos en la palabra acerca de homicidio, no es sencillamente el acto de quitar la vida a alguien. Es más que quitarle la vida a alguien. Nos dice la palabra que las ofensas e insultos hirientes son catalogados como homicidios. Va más allá. Vea cómo nuestro Señor interpreta ese mandato. Si usted no lo ha leído, yo lo invito a que usted lo lea. Mateo, capítulo 5, verso 21 al 22. Mire hasta dónde el Señor dice que hay homicidio. Ninguno de nosotros hemos matado a nadie físicamente, pero le aseguro, mis hermanos, que de una forma u otra hemos cometido el pecado de homicidio sin haber matado a nadie físicamente, a la luz de Mateo 5, 21 y 22. Pero no solamente se queda allí, mis hermanos, sino que el aborto también es un homicidio. Por eso nosotros como creyentes, para nosotros es imposible que nosotros demos aceptación a esa práctica tan común y que cada día va ganando más terreno en el mundo. No podemos dar como bueno y válido el aborto en ninguna circunstancia, porque también es homicidio. Peor aún, de una vida inocente. ¿Qué otra cosa vemos allí, mis hermanos, que el Señor dice que sale de dentro del corazón y contamina al hombre? Adulterios. Adulterios. La violación de los votos matrimoniales, del compromiso de entrega, de respeto, de ayuda mutua, es también un pecado que sale de dentro del corazón y contamina al hombre. Pero tomando como referencia cómo las Escrituras nos presentan el adulterio, si nos vamos a Mateo 5:28, nos daremos cuenta que el adulterio no es solamente el acto mismo, el acto físico de tener una relación sexual extramatrimonial, sino que va incluso a los pensamientos. Si no lo ha leído, léalo, anótelo y léalo en su casa. Mateo 5:28. ¿Qué otras cosas vemos allí que Jesús dice que sale de dentro del corazón y contamina al hombre? ¿Qué otra cosa vemos? Maldades, engaños, toda clase de actuación en contra del prójimo, incluso en contra de sí mismo. Mostrar una apariencia de favor hacia los demás cuando en realidad se piensa y hasta se actúa de forma contraria. Cuando se tienen intenciones perversas hacia los demás. ¿Qué otra cosa vemos? Sensualidad, lujuria, toda clase de conducta descarada y desafiante. Ya hablamos de la ideología de género y de los que defienden abiertamente este tipo de conductas que se propaga en los medios de comunicación masiva. Y por esa razón yo le digo, tenga cuidado lo que usted ve en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en el internet. Tenga cuidado, porque si usted no tiene una mente que está siendo moldeada por la palabra, usted va a terminar creyendo eso, lo va a terminar creyendo, lo va a terminar defendiendo. Pero no solamente eso, también es algo que se propaga en los colegios, en las universidades. Hay que saber a qué colegio usted envía a sus hijos. Y tristemente, quizás aquí todavía en República Dominicana no se da mucho eso, pero lo que es la ideología de género se está promoviendo mucho. Tristemente es decirlo, en muchas iglesias, en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, lamentablemente. Dice la palabra que hay otro tipo de pecado, que es el orgullo.
que sale de dentro del corazón. Un insulto injurioso, pretender ser más que los demás. Esto junto con la lista mencionada son cosas que nos dice la palabra que el Señor aborrece. Proverbios 6, 16 al 19. Cosa que Jesús aquí está denunciando. Muchas veces el orgullo nos lleva a decir palabras como, es que me sacó el mal genio, por eso tuve que responderle así. Muchas veces estamos pecando de orgullo. Es que yo no permito que a mí me hablen así. Estamos pecando de orgullo. El Señor nos manda a nosotros a hablar la verdad en amor. Y cuando es más difícil hablar la verdad en amor, es cuando estamos de mal genio. Cuando no estamos en nuestros cabales, como se diría popularmente. La palabra de Dios nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios es santa, la ira de nosotros es pecaminosa. Pero la Biblia nos da permiso a airarnos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Ahí está lo difícil. Lo difícil, airarse sin caer en el pecado. Aflora la soberbia en nuestro corazón y se manifiesta de manera explosiva. Señor, tenga misericordia de nosotros. Pero todavía hay otros más pecados, mis hermanos. Está la insensatez. Ya quizás ahí usted dice, no, pero ya esto como que es demasiado. Bueno, sí. Pensamientos y actuaciones que indican la carencia de un buen juicio. Este muchacho mira cómo obra, pero muchas veces nosotros somos adultos y obramos como muchachos. Y necesitamos seguir el consejo de alguien que nos pueda guiar por buen camino. ¿Qué demuestran nuestros pensamientos y actuaciones? ¿Buen juicio o insensatez? Inmadurez. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos que actuar, allí se está demostrando lo que hay dentro de nuestro corazón y que es lo que contamina al hombre. Mis hermanos, lo que contamina al hombre no son las meras cosas externas, lo que usted pueda comer o con lo que usted se pueda relacionar. El Señor nos muestra en su palabra qué es lo que en verdad nos contamina. Y precisamente son las cosas malas que hay dentro de nosotros. Cosas que terminan siendo manifiestas en lo que pensamos y queremos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Están mis afectos, mis deseos, mis emociones, mis actitudes, mis pensamientos, mis acciones dentro de la lista de pecados mencionadas por el Señor Jesús en esta porción de las Escrituras? ¿Se ha encontrado usted con algo allí que le está afectando? Porque la invitación es para que usted tome cartas en el asunto, para que usted se comprometa delante de Dios y usted ponga de su parte. Ore al Señor pidiendo la fuerza sobrenatural que usted no podrá hacer, pero usted comprometiéndose a hacer lo natural, comprometiéndose a hacer su parte, y que usted se examine, que usted considere que muchas veces los problemas que usted arrastra no son los del mundo. No es por el mundo, no es por la familia, no es por el compañero de trabajo, no es por el jefe en el trabajo. Muchas veces son actitudes que están manifestando lo que hay dentro de su corazón. Y eso sí contamina su vida. Y eso sí afecta su vida. Mis hermanos, yo creo que todos nosotros somos culpables de estos pecados que contaminan al hombre.
Todos nosotros. Y si usted dice, yo no soy culpable de esos pecados que están ahí, ya usted cayó en el pecado del orgullo, que está mencionado ahí. Todos nosotros somos culpables de estos pecados que contaminan el hombre. Y solo hay una forma de ser limpiados de ellos. ¿Y usted sabe cómo es? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario pagó por nuestra deuda, para que ahora, en este momento, a esta hora, usted pueda ir por la fe y acudir a Él, pedirle misericordia, pedirle perdón, pedirle auxilio, y usted disponerse a poner su parte, la parte humana que a usted le corresponde, el esfuerzo humano, la dedicación que a usted le corresponde. Pedirle perdón al Señor, pedirle la fuerza sobrenatural al Señor, pero la fuerza humana a usted le corresponde. Y pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas y que nos lleve a odiar esos pecados, así como el Señor los odia. Y que por lo tanto nos apartemos de esos pecados, viviendo entonces en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Clamemos a Dios, mis hermanos, que nos perdone, que nos limpie, que no nos meta en tentación. Reconozcamos nuestra maldad, y pidamos su bondad y pidamos su pureza en nuestra vida, de modo que seamos de aquellos a los cuales el Señor les da un corazón limpio, y que son bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Solamente Él puede limpiarnos de toda contaminación por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, en esta mañana miremos a Cristo, miremos a su sacrificio en la cruz del Calvario, acudamos a Él y pongamos de nuestra parte. Y usted verá cómo el Señor irá haciendo la obra en su vida. ¿Lo cree así? Entonces le invito a que se ponga de pie. Si no lo cree, quédese sentado. Ayúdeme a don Emilio a ponerse de pie, por favor.